Sean todos y todas muy bienvenidos. Esta escuela, la Escuela Toquic Pelantaro, es un encuentro de formación sociopolítica dirigido a jóvenes de todo el Gualmapu, recibiendo este nombre en honor al gran Huaychafe Pelantaro, quien dentro de sus proezas y su historia, ¿cierto? Tenemos como muy marcada la batalla de Curalaba, ¿cierto? En 1598, donde derrota al gobernador español Martín García Óñez. En honor a él llevamos este nombre y esta escuela que hemos realizado año tras año. Queremos dar inicio a nuestra escuela de formación, rindiendo espacio, uno de los gestores de este espacio, que es nuestro Lamien Yem Domingo Marileo. Vamos a mostrar un video. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Esto es centralmente, históricamente, territorio mapuche. Cuando vino la corona española, aquí se llegó a un acuerdo, a un pacto, que tiene que ver con el pacto de Quilí del año 1641, que desde el río Biobío hacia el norte, que queda aquí, digamos, estamos hablando de aproximadamente 150 kilómetros al norte, que de ese territorio para acá era territorio mapuche y que respetaba a la corona española como nación mapuche. Desde ese entonces no ha habido otros instrumentos internacionales que pueda ser superior a ese acuerdo que no reconozca ese territorio mapuche. Aquí empezaron así presionando y llegaron particulares a ocupar territorio, a pesar de ese acuerdo con la corona española, y a pesar que el Estado y los oficiales chilenos también reconocieron ese acuerdo, siguieron introduciéndose particulares, y que en los últimos momentos ya tenemos forestales, tenemos todo lleno de forestales, ¿ya? Que van de medro del tema del medio ambiente, del agua, ¿ya? Ustedes ven aquel estero que pasa por esa zona abajo, un estero que es importante, antes era casi un río, pero hoy día ya no queda nada, en el verano incluso ya no trae ni agua. ¿Por qué? Porque solo consume todas las plantas. Imagínense, mira, los troncos que ellos cortan, el grosor del tronco, imagínense, es lo que ellos sacan, y esto ya es lo desecho que está quedando. El robo, digamos, de toda la materia prima que están haciendo, y son millonarios. Yo creo que una de las riquezas más grandes que se ven en este territorio son los forestales, en desmedro de las comunidades mapuches. Esperamos que en los próximos tiempos podamos recuperar ese territorio. Lo vamos a tener que recuperar, esa es la meta. O sea, no vamos a permitir. O sea, y vamos a recuperar este y vamos a recuperar otro, y así. Y por eso que hoy día suena mucho el tema mapuche, porque en todos los lados empieza a reventar. O sea, este sistema ya no da más. Un mundo nuevo donde todos quepemos para vivir. Julián, nos emociona también recordar al Chachay. ¿Está abierto? ¿Está abierto? No sé. Nos emociona recordar a nuestro Chachay. En este video vimos un extracto del documental Los Olvidados. Y tanto las imágenes como sus palabras alertan de este grave cambio que ha sufrido el paisaje y nuestras formas de vida. Y también nos sirve para introducir, ¿cierto?, esta primera relatoría del día de hoy, titulada Extractivismo y forestales en Gualmapu, presentada por Pablo Mancilla Quiñones, doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial, también profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y autor del libro Cartografía Cultural del Gualmapu, entre otras publicaciones. Le doy la palabra a Pablo. Mari Lamien, el espacio es suyo, así que se lo entrego. Mari Pupeñí, Mari Culamien, Mari Compuche, Inche Pablo Mancilla Piñén, Puntarenas Tummeu. Bueno, quisiera primero que todo agradecer por la posibilidad de estar hoy día compartiendo con ustedes desde acá. En estos momentos me encuentro saludándolas y saludándolos desde la ciudad de Valparaíso, pero pronto ya en próxima hora andar ahí por el territorio de Curacautín y Panguipulli, donde estamos trabajando también.
Así que, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Lamien, no sé si puedo compartir la pantalla porque me pide que tengo que tener permiso de compartir por parte de ustedes. Ya, lo vamos a gestionar. Gracias por la presentación, Lamien. Como se estaba comentando, yo vengo de un campo específico que se llama la geografía, que está siendo muy, digamos, próxima a todas las temáticas que se están dando en los territorios del Gualmapu. Hay varias Lamien, varios Peñi también con los que nos hemos ido encontrando en ese camino de poder ir trabajando precisamente con el conocimiento geográfico. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de poder ir trabajando todos aquellos aspectos vinculados con el territorio, ¿cierto? Y en la presentación de hoy me pidieron que hablara del extractivismo forestal, pero cuando estaba haciendo esta presentación me resultó imposible no hablar también de los otros múltiples extractivismos que se van conectando en el Gualmapu al tema forestal. Particularmente, uno de los temas más complejos también que se está dando y con el cual nosotros hemos estado trabajando ahí junto a diversas organizaciones mapuche que tiene que ver con el tema del extractivismo energético y el extractivismo minero. Así que en la presentación de hoy voy a estar hablándoles respecto a eso. La idea es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me puedan ir consultando. Yo voy a tratar de hacerlo lo más cercano posible con el objetivo también de poder darles a ustedes algunas herramientas que les sirvan también para poder ir trabajando en cada uno de sus territorios. ¿Ya? Súper. Entonces, lo primero, voy a pasar también una publicidad. Yo tengo un grupo de trabajo que se llama Territorios Alternativos. Ustedes pueden entrar a la página web, se llama territoriosalternativos.cl y ahí van a encontrar parte de todo el trabajo que nosotros hacemos con cartografía. Hay varios libros, también está el libro Cartografía Cultural del Gualmapu, en una versión de borrador. Está digital ahí para quienes lo quieran descargar también, que es un libro que desarrollamos territorial mapuche y con la abogada Manuela Arroyo, que sistematiza un poco todas estas experiencias de las cuales les voy a estar hablando el día de hoy. Y también hay varias cosas y materiales que podemos estar viendo. Entonces, lo primero, partir, ¿cierto?, sobre la temática territorial. Y cuando pensamos entonces de Gualmapu, ¿cierto?, para quienes no han visto, digamos, un mapa del Gualmapu, estamos hablando, ¿cierto?, de la permanencia de un territorio ancestral que hasta el día de hoy entonces se encuentra dentro de las diferentes demandas territoriales, ¿cierto?, que existen en varios lugares. Este es uno de los primeros mapas que nosotros hicimos a partir de nuestro trabajo, que fue entonces delimitar, ¿cierto?, ese contexto de Gualmapu. Y como bien ustedes pueden ver ahí en ese mapa, entonces lo que hicimos primero fue que todo, invertir el mapa, ¿cierto?, trabajar con una perspectiva propia mapuche, que utilizara la orientación que aparecía en diversos territorios que propio mapa en dirección al este, ¿cierto? Por los movimientos del sol, en dirección al Puel Map. Y ahí entonces vamos a ver, ¿cierto?, que en aquel territorio ancestral, donde hoy día se extiende parte de Argentina, ¿cierto?, que originalmente se llama Puel Mapu, y hoy día parte de ese territorio también donde se extiende parte de Chile, ¿cierto?, desde más o menos la cuarta región hasta el sur de Chile, donde se extiende también que aparece ahí y que hoy día es parte entonces de la demanda fundamental del pueblo mapuche, tiene entonces también una directa relación con las temáticas territoriales y con el conocimiento geográfico. Esta es una cita del siglo XIX, del año 1867. Estamos hablando de aquella época, ¿cierto?, en la cual se está entonces generando todo este proceso de intervención militar del territorio mapuche. Empieza lo que nosotros llamamos el colonialismo interno. Le pido ahí entonces que anoten precisamente ese concepto sobre el cual le vamos a estar dando una vuelta posteriormente. No estamos solamente hablando del colonialismo español, el colonialismo portugués en América Latina, sino que estamos destacando entonces el colonialismo interno, la forma en la cual el Estado-Nación chileno y el Estado-Nación argentino, ¿cierto?,
intervienen el territorio mapuche y digamos, lo someten, lo subordinan en diferentes aspectos de los diarios de esa época, para que tengamos una idea, ¿cierto? Decían lo siguiente: el diario Meteoro, el 17 de agosto del año 1867 decía: tenemos fe y confianza en los hombres que dirigen los destinos de la frontera. A su celo, a su patriotismo apelamos, para que reduzcan de una vez un territorio que hasta ahora no es sino una anomalía en nuestro mapa. Fíjense lo importante de lo que estamos destacando ahí, ¿cierto? Estamos diciendo entonces que para los estados nacionales, el territorio mapuche, aquí el Gualmapu, era el mapa de los estados nacionales, ¿cierto?, que se buscaba resolver. Y ahí entonces vamos a encontrar primero, este es un mapa muy importante que también les puedo compartir el enlace después, lo pueden buscar, está disponible en internet, es un mapa que es de Nicanor Boloña en el año 1906 aproximadamente, que es un cartógrafo que inmediatamente después de la mal llamada pacificación de la Araucanía es contratado por el Estado-Nación chileno para hacer todas las subdivisiones rematado y que está siendo traspasado a Colón. Este mapa tiene mucho valor también porque de él ustedes van a poder encontrar algunas referencias dentro de sus territorios que nos van a permitir conocer cómo se estructuraba en aquella época, ¿ya? Quiénes eran los dueños de aquellas propiedades, o sea, quiénes aparecen como dueños de esas propiedades, cuál era la extensión que tenían algunos títulos de merced o reducciones mapuche en toda esta zona. Pero los conocimientos geográficos, entonces, esta idea del territorio y de poder generar esta anexión, vamos a estar viendo entonces en el día de hoy. La idea es que nosotros en la actualidad también podemos ocupar los mapas, podemos ocupar esta información territorial para poder ir trabajando con nuestras temáticas. Aquí también, ¿cierto?, un mapa de aquella época, de 1870, este es el plano de Arauco y Valdivia, y una cita, ¿cierto?, de Benjamín Vicuña Maquena que decía, ¿cierto?, abre comillas, decía: el indio no cede sino al terror, lo que demuestra su vil naturaleza. ¿Por qué me interesa poner esa cita también ahí, ¿cierto? Porque vamos a ver precisamente que esta relación entre el dominio del territorio, el despojo del territorio mapuche, siempre ha estado íntimamente conectada con una representación simbólica, ¿cierto?, del pueblo mapuche. Una representación que hoy día, ¿cierto?, se rearticula desde la imagen muchas veces de lo que se tilda en algunos lugares desde el terrorismo, desde la violencia, ¿cierto? Pero eso aparece también como parte de un discurso colonial de diferentes representaciones a lo largo de la historia, pero que no es algo nuevo, ¿cierto? Sino que es algo que permanece como forma de este colonialismo. ¿Qué es lo que ocurre entonces después de aquellos discursos? ¿Cierto? Este es un mapa de las reducciones territoriales, de lo que nosotros conocemos como los títulos de merced de tierra mapuche, y esta es la reducción, por lo menos en lo que ocurre, ¿cierto?, en Gulumapu, y a lo cual es reducido el territorio ancestral mapuche. Estamos hablando de una reducción que es casi, según algún podríamos hacer ahí una nueva mensura, pero dicen algunos autores que es el 5% del territorio ancestral. Entonces, del total del territorio ancestral que tenía Gualmapu, estamos hablando de una reducción al 5%. ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso? Y uno aquí podría analizar ese mapa, ¿no? Lo primero que ocurre es una fragmentación territorial profunda del territorio ancestral mapuche. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, que los LOF, las antiguas unidades territoriales en las cuales se estructuraba el pueblo mapuche, o la idea de la comunidad, ¿cierto?, que viene muchas veces a reemplazar las formas propias de organización político-territorial del pueblo mapuche. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Muchas familias, ¿cierto?, que pertenecían al mismo LOF, se empiezan a dividir, se empiezan a separar, también aparecen conflictos dentro de las propias comunidades, ¿cierto? Separaciones, divisiones que van también generando una fragmentación social profunda en muchos de esos lugares. Vamos a ver más adelante precisamente la importancia de retomar, ¿cierto?, la idea del LOF como una unidad territorial mínima, entonces, para la disputa contra los extractivistas. Y al mismo tiempo, si empezamos a ver en ese mismo mapa cuáles son las compras de tierra que se han hecho, ¿cierto?, con la CONADI, vamos a ver precisamente que dentro de esa gran extensión territorial, todo lo que se ha ido entonces haciendo desde la CONADI con las compras de tierra hoy día es todavía algo muy reducido.
y en muchas ocasiones simplemente se está restituyendo parte de tierras que hasta hace algunas décadas de dictadura militar eran parte de ese territorio ancestral. Entonces nos damos un salto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que aparece ahí? Esos discursos del colonialismo interno encuentran una segunda fase de lo que nosotros vamos a hablar del neocolonialismo extractivo, ¿ya? Fíjense bien el concepto que estamos utilizando. Pasamos del colonialismo interno al neocolonialismo. ¿Y qué sería entonces ese neocolonialismo? Las nuevas formas de despojo, ¿cierto?, contemporáneo que empezamos a encontrar dentro del territorio, vamos a encontrar ahí, proviene principalmente entonces desde la década de los 80. Sabemos que el tema forestal llega entonces con toda la colonización de tierra en Wallmapu, pero va a tener una fuerza notable, ¿cierto?, a partir de un código que se llama el Código Forestal, el Decreto Fuerza de Ley del año 1981, que es conocido como el DFL 701. ¿Qué dice esa ley forestal? ¿Cierto? Entonces, el desarrollo económico, visto desde la clave, ¿cierto?, del proyecto neoliberal que se instala en la dictadura militar y que promueve entonces la producción de pino y eucaliptus en el Wallmapu. Fíjense algunas cosas ya importantes dentro de este mapa. Aquí vamos a ir jugando siempre en estos mapas con el análisis espacial. ¿Qué podemos interpretar de este mapa, ¿cierto?, de lo que estamos observando? Si ustedes se fijan, ¿cierto?, todo el concentrar en la zona costera de la región, ¿cierto?, de Araucanía, de Biobío, ¿cierto?, y hacia los ríos y los lagos. Siempre es esa región donde vamos a ver la mayor concentración forestal. Ustedes se podrían preguntar por qué, ¿cierto? Precisamente porque en esos espacios existen condiciones de suelo, de clima, ¿cierto?, que facilitan la producción forestal. Entonces, estratégicamente, en la visión capitalista de quienes invierten en los territorios, ¿cierto?, esta franja costera, ¿cierto?, todo el Lafquén Mapu que aparece aquí, ha sido definida como un eje fundamental para el extractivismo forestal. Vamos a ver, ¿cierto?, precisamente que, por ejemplo, en la actualidad, con nuevos proyectos como los que se han instalado durante los últimos años, con los intentos del Plan Araucanía y otros proyectos, digamos, de desarrollo territorial, van a haber unos ejes bien marcados. Todo el borde costero va a estar orientado, ¿cierto?, precisamente a lo forestal. Toda la zona vinculada con el desarrollo agroindustrial, y la zona precordillerana y cordillerana va a estar motivada, ¿cierto?, hacia el extractivismo energético y minero. Principalmente energético. Yo diría que uno de los principales problemas que hoy día existe en el territorio mapuche tiene que ver con este gran proyecto energético, del cual también vamos a estar hablando posteriormente, que está entonces generando, digamos, una transformación profunda de los territorios en todas estas zonas. Y fíjense bien en ese mapa, bien, otra cosa que aparece entonces esta concentración en la costa, pero al mismo tiempo como en lo rosado que está ahí son los títulos de merced, ¿cierto?, mapuche, y ya empezamos a ver cómo las forestales también empiezan a, por una parte, encerrar, ¿cierto?, a los títulos de merced, y al mismo tiempo a introducirse dentro de las mismas tierras de las comunidades. Ahí entonces podríamos abrir la conversación también, ¿cierto? Sabemos que son de muchos tipos. Algunas veces hay despojos de tierra, ¿cierto? Pero también en muchos casos hay también arriendos de tierra, ¿cierto?, que ocurre entonces en relación a algunas forestales que conflictúan también, digamos, esa situación que está aconteciendo en estos espacios. Algunas cosas interesantes, entonces, también que uno podría comenzar a ver, y aquí les voy a ir mostrando algunos casos, ¿cierto?, de cosas que vamos viendo, ¿cierto?, dentro de hicimos hace algún tiempo con gente de allá, de la comuna de Galvarino, y esta es una comunidad entonces que tuvo que abandonar su tierra ancestral, su territorio ancestral, debido a las afectaciones generadas precisamente por las forestales y el mal manejo, ¿cierto?, del suelo, que genera entonces el extractivismo forestal.
Si ustedes se fijan, ¿cierto? En esa imagen, ¿qué es lo que aparece ahí? En esa imagen apareciera, ¿cierto? El suelo, la parte de abajo, como si fuera un gran desierto, ¿cierto? A pesar de que hay vegetación. Ocurrió eso. ¿Qué ocurrió ahí entonces? En ese lugar no hay suelo, no hay cobertura orgánica sobre la cual se pueda entonces construir cualquier tipo de actividad agroecológica. El proceso de erosión de tierra, ¿cierto? La pérdida del suelo fue haciendo que ese suelo se lavara, y en ese espacio entonces los peñas y la mien de toda esta zona ya no pudieran entonces ya poder continuar con sus prácticas tradicionales, ¿cierto? Con sus cultivos, con el trabajo de alimentos, y de a poco entonces eso fue generando una gran problemática que los obligó a salir de ese lugar. Esta es una foto que sacamos entonces desde de la cancha de Guillatúe, ¿cierto? Al lado, ¿cierto? Del vecino, es este que es entonces una forestal bastante conocida ahí, Forestal Mininco, y esas son las partes del paisaje forestal que muchos de ustedes ya deben conocer en este territorio. ¿Y qué es lo que dice entonces este decreto de fuerza ley? Facilita, ¿cierto? Y motiva la producción forestal a partir entonces de la financiación, ¿cierto? El subsidio forestal del 75% de las inversiones forestales. O sea, fíjense de lo que estamos diciendo. El Estado de Chile financia, ¿cierto? En este lugar, el 75% de la producción forestal, y eso va en detrimento directo, ¿cierto? De las comunidades que viven en ese lugar, pero se habla entonces de que esto es lo que promueve el desarrollo. En un artículo de José Elwin, ¿cierto? Se dice que hasta el 2013 el Estado subsidió la forestación de 1,2 millones de hectáreas, con más de 875 millones de dólares que pertenecen, ¿cierto?, a todos los chilenos y los chilenos. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, de aquí varios conceptos que también vamos a ir viendo. Por ejemplo, el concepto de desarrollo, ¿cierto?, que es un concepto fundamental que tenemos que tratar dentro del extractivismo y el neoextractivismo. Estas son algunas de la región forestal que se extiende, ¿cierto?, en el Gualmapu, y estos son algunos de sus efectos. Eso que ven ustedes ahí, ¿cierto?, es, nosotros le decimos una cárcava, es una quebrada, ¿cierto?, que aparece en ese lugar, y esos fueron los impactos que generó entonces toda esta pérdida de suelo. Ahí ese gran hoyo, ¿cierto?, esa cárcava que se creó en ese lugar es precisamente por la erosión aguda de ese lugar. Y ahí pusimos a un niño de escala, no lo deberíamos haber hecho, ¿cierto? Pero para que ustedes tengan más o menos una imagen de toda la pérdida del suelo drástico que se generó en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? ¿Cierto? Vamos a ver algunos conceptos también que la Lamien, ¿cierto?, me pidió que pudiéramos ver, que pudiéramos ir trabajando para que ustedes también vayan utilizando algunos conceptos claves que se utilizan en este campo y que tienen que ver precisamente con eso, ¿cierto? Primero, un concepto que se llama la acumulación por desposesión, ¿ya? Este concepto es fundamental porque nos va a permitir explicar entonces cómo el extractivismo es un concepto que puede sonar muy complejo, pero que básicamente lo que nos está diciendo es que el capitalismo, ¿cierto? Las empresas extractivas, capitalistas, las forestales, las hidroeléctricas, las mineras, entre otras actividades extractivas, ¿cierto?, que se dedican a la explotación de recursos naturales, de materias primas, tienen siempre un límite, ¿cierto? Tienen un límite de explotación capitalista. ¿Cómo lo hacen entonces precisamente para poder ganar más dinero? Es bajo una lógica de tiempos muy antiguos y que ya ha sido descrito, por lo menos en libros que aparecen desde el siglo XIX, van a ocupar este mecanismo de acumulación por desposesión. ¿Qué significa eso? Desposeer, ¿cierto?, a los otros, desposeer a quienes se encuentran en los territorios vecinos para poder entonces aumentar la producción económica, ¿cierto?, y aumentar su beneficio económico. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cierto? ¿Cómo va a operar esa acumulación por desposesión? Siempre tiene tres estrategias claras. Primero, va a ser a través de un movimiento profundo de violencia, ¿ya? ¿Qué implica eso? Un movimiento profundo de violencia que, por ejemplo, vamos a ver en la mal llamada pacificación de la Araucanía o en la mal llamada conquista del desierto, que implicó el asesinato, ¿cierto?, la violencia física, la violencia simbólica,
la desposesión de los territorios. Es decir, ese movimiento de desposeer al otro siempre va a estar en un inicio apareciendo en relación a la violencia. Lo segundo es que siempre va a haber un sistema legal que ampara, ¿cierto?, esa desposesión. Es decir, toda esta desposesión del agua, del suelo, de la biodiversidad que está siendo producida por el extractivismo, va a estar amparada en un sistema legal. Por eso es tan importante que hoy día estos temas se planteen frente a una nueva constitución, ¿cierto? Precisamente porque es el sistema, la constitución política, ¿cierto? El sistema legal, el que permite que estas empresas generen una desposesión sobre las comunidades, pero que esto se traduzca de forma legal. Y en tercer lugar, vamos a ver, ¿cierto?, que también siempre se va a requerir de que el Estado, a través de los gobiernos de turno, generen entonces para esta acumulación por desposesión un sistema de subsidios a través de dos cosas. A través, primero, de subsidios para la inversión, como decíamos con el decreto Fuerza de Ley 701, pero también a través de la provisión de infraestructura. Por ejemplo, estamos hablando de la construcción de autopistas, de la construcción de aeropuertos, de la construcción de nuevos puertos, es decir, todo un sistema de infraestructura, principalmente en nuestro caso, motivado por el Ministerio de Obras Públicas, que es el principal ministerio a nivel nacional, que va a permitir entonces precisamente el fomento y la movilización de esos recursos que se están explotando en los territorios. Vamos a hablar muy brevemente de uno, ¿cierto? Solo por mencionarlo, un gran proyecto que se impulsó durante 2 décadas, que permitía entonces conectar toda la infraestructura vial, atravesaba precisamente parte importante del Gualmapu, y que buscaba entonces proyectar la explotación de estas materias primas hacia la cuenca del Asia-Pacífico. Eso, hoy día, el IRSA ya no está presente, se acabó como un proyecto por los cambios políticos que hubo en América Latina. Sin embargo, va a tener continuidad en las agendas de los gobiernos. Por ejemplo, si ustedes revisan el Plan Araucanía, ¿cierto?, la mayoría de infraestructura hídrica, por ejemplo, construcción de embalses en la zona de Victoria, la construcción de puertos secos, ¿cierto?, y otros van a aparecer aún en esa agenda. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, de una estrategia que no es solamente que ocurra en el territorio mapuche, sino que está presente, ¿cierto?, y que si vamos a otros lugares, la vamos a seguir encontrando. Lo segundo es un concepto, ¿cierto?, el concepto de extractivismo. El extractivismo, entonces, es una forma de explotación económica de la naturaleza, ¿cierto? Recursos naturales. Extractivismo vamos a encontrar en diversos ámbitos. Vamos a encontrar el extractivismo minero, ¿cierto?, que explota entonces los recursos naturales, el extractivismo petrolero, ¿cierto?, o de recursos fósiles, el extractivismo energético, que va a ser muy relevante también, que es extracción de energía, y todo esto va a estar comúnmente dado también dentro de un modelo que se llama los modelos de dependencia económica, ¿ya?, que explican particular del Gualmapu, siempre en la producción económica se cumple un rol de carácter periférico. Es decir, en estos lugares se explotan los recursos naturales, pero los beneficios de esa explotación económica no quedan fijos en aquellos lugares, sino que van a los lugares donde están las casas matrices, ¿cierto?, de estas empresas. En este caso, como vimos en el mapa, ¿cierto?, del plebiscito, quedan en Las Condes, quedan en Vitacura, en algunas comunas específicas de Chile, y en otros países del ejemplo. Pongamos ojo en eso. Uno de los extractivismos que está generando mucha atención en Chile tiene que ver con el extractivismo asociado al agua, producto de empresas chinas. Los financiamientos, los capitales chinos están entrando con mucha fuerza en Chile, ya están presentes en otros países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿cierto?, capitales chinos y rusos, y están también entrando con mucha fuerza en el caso de Chile. Hay un concepto, ¿ya? Yo estoy yendo un poquito rápido porque sé que tengo poco tiempo, entonces, pero quiero dejar después para que hablamos la discusión. Hay un concepto también que hoy día se está utilizando mucho, que no solamente habla del extractivismo, sino que también habla del neoextractivismo. ¿Qué es ese neoextractivismo? Comúnmente, los extractivismos eran más bien asociados a formas de producción capitalista, es decir, países con clara vocación capitalista, como es el caso de Chile, como es el caso
también, ¿cierto?, con países con una marcada tradición capitalista. Sin embargo, lo que se ha visto durante las últimas décadas, ¿cierto?, durante las últimas 2 décadas, es una nueva emergencia de una forma de extractivismo que es llamada por algunos autores como el neoextractivismo. ¿Qué quiere decir? Gobiernos, ¿cierto?, que han asumido políticas de izquierda, ¿cierto?, desde una perspectiva intercultural, incorporando, por ejemplo, en sus conocimiento de la plurinacionalidad, la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derecho, e integrando conceptos propios desde las perspectivas de los pueblos originarios. Por ejemplo, el concepto de Sumak Kawsay, el concepto de, ¿cierto? Tal vez podríamos traerlo al caso mapuche, como algunos peñi y Lamien lo plantean, ¿cierto? El concepto de Kumemoñen, ¿cierto? El concepto del buen vivir, han sido incorporados en las constituciones. Sin embargo, lo que demuestra conflictos con pueblos originarios continúan existiendo, ¿cierto? No solo con pueblos originarios, sino que también con pueblos afrodescendientes, con pueblos campesinos, con sus habitantes, continúan existiendo porque a pesar de que hay un cambio en las constituciones políticas y en las lógicas discursivas, en la práctica el extractivismo capitalista continúa siendo la base de la producción económica de estos países. Por ejemplo, en Bolivia, un caso emblemático, el caso del Timnis, que era una gran carretera que buscaba abrir en carácter de aislamiento territorial voluntario y que pretendía entonces atravesar Amazonía con una gran carretera y frente a lo cual se generó un gran conflicto. También muchos conflictos dentro de Bolivia, ¿cierto? Por ejemplo, en relación a las algo pasó. Ya. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, sobre eso. Por ejemplo, otros casos, ¿cierto?, como Ecuador, que también han sido vistos del neoextractivismo. En el caso de Ecuador está el Parque Yasuni Itetén, también que es una puerta de entrada, un parque nacional, donde existe representación de diferentes pueblos amazónicos que bajo él existen yacimientos de petrolíferos muy importantes y que también entonces tuvieron una atención muy significativa a pesar de que estas constituciones habían trabajado, ¿cierto?, con esos conceptos propios desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, extractivismo y neoextractivismo son lógicas que van a aparecer, ¿cierto?, en América Latina, pero que hablan de la relación en la explotación de recursos naturales y cuáles son las lógicas del discurso de desarrollo que tienen los gobiernos de cada país, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, procesos profundos de desterritorialización en América Latina. Ojo con lo que estamos diciendo ahí, un concepto de pérdida del control territorial por parte de los habitantes de sus territorios. Es decir, lo que ocurre hoy día en Gualmapu también ocurre en otros lugares donde nosotros hemos estado, ¿cierto? La desterritorialización, la pérdida del control territorial y la pérdida, ¿cierto?, de nuestras formas, de nuestras perspectivas de desarrollo con aquellos territorios, de nuestras formas de vida con esos territorios. Eso es algo que está ocurriendo en diferentes lugares, pero que tiene una crisis, ¿cierto?, contemporánea, particular, que tiene que ver con la necesidad que hoy día los límites de ese modelo capitalista de desarrollo extractivo empiezan a encontrar no solamente para los pueblos originarios, sino que también para toda la sociedad en el contexto profundo del cambio climático, ¿cierto? Estamos hablando de un cambio climático que afecta a todos, ¿cierto?, por igual. Estamos hablando entonces de una crisis civilizatoria profunda en la cual hoy día es necesario abrir otras miradas de desarrollo y abrirnos a otras economías. Sobre eso también, después, hay varios conceptos que me parecen interesantes. Por ejemplo, el concepto de post-extractivismo, el concepto de post-desarrollo, el concepto de post-capitalismo, que son algunos de los planteamientos que otros Peña y Lamien están dando en América Latina para abrir entonces otras miradas sobre cómo producir una economía y un desarrollo basado sobre las miradas territoriales que cada uno de los pueblos tiene. Bien, vamos a seguir porque hay mucho hilo por cortar. Voy a seguir el texto.
Hay un texto buenísimo ya que se llama, que es de un autor que se llama Pablo, es un sociólogo mexicano que trabaja entonces el concepto de colonialismo interno. Él trae ese concepto del colonialismo interno. Y él dice, ¿cierto?, ¿qué es lo que ocurre, no? Cómo hay una estrategia histórica, ¿ya?, del extractivismo y del capitalismo que ha entonces no solo despojado, sino que desplazado económicamente a los pueblos. Es totalmente posible de traer a la reflexión del Wallmapu. Por ejemplo, miren, voy a nombrar solo algunas cosas muy a la rápida y podemos volver también, les puedo compartir el texto si quieren posteriormente. Dice, ¿cuáles son las relaciones de poder y de producción que permanecen en el Wallmapu? Dice, la explotación conjunta de la población indígena por distintas clases sociales de la explotación ladina. Él dice que esa es una característica fundamental del colonialismo interno, es decir, hay un sistema de explotación por la sociedad argentina respecto, ¿cierto?, de los pueblos indígenas, como él lo dice. Existe el despojo de tierras comunales y privadas, la creación de asalariados. Vamos a ver eso, por ejemplo, en relación a las forestales, ¿cierto? Claramente hay explotación, hay despojo de tierra, ¿cierto? Y hay la creación de una forma de subordinación donde los habitantes de aquellos territorios, ¿cierto?, los lamienes y los peñi y lamien que viven en estos sectores, ¿cierto?, se transforman en asalariados, que únicamente, la única posibilidad que existe de trabajo en aquellos lugares monoproductivos es insertarse dentro de esa economía de alguna forma. Existe, por ejemplo, discriminación social, humillaciones y vejaciones. Lo ve en México, ¿cierto? Eso lo podemos trasladar claramente, ¿cierto?, al caso de Wallmapu. Hay una discriminación lingüística, hay discriminación jurídica, ¿cierto? Hay diferentes formas en las cuales empieza a aparecer eso. Por ejemplo, otras transformaciones, se obliga entonces a una economía de subsistencia, se le desplaza en el sistema también técnico, por ejemplo, a técnicas atrasadas, ¿cierto? No es posible acceder a las mismas tipos de técnicas que ocupan, por ejemplo, los grandes productores agroindustriales, los grandes productores forestales. Y así, entonces, una serie de características que empiezan a dar cuenta de estas estrategias que continúan, ¿ya? Entonces, un segundo eje, una segunda temática del extractivismo que yo les quería comentar, que no solamente lo forestal, sino que aparece también en relación hídrico, ¿ya? Entonces, estamos hablando del agua, ¿cierto? Estamos hablando del agua como una de las principales temáticas que hoy día afecta al Wallmapu, pero que afecta a todos los territorios. Yo le estoy hablando desde Valparaíso, en el lugar donde yo vivo, ¿cierto? Hay gente que hoy día no tiene agua para bañarse, hay gente que no tiene agua para ir al baño, ¿cierto? ¿Producto de qué? Producto de un código, ya un código de aguas que también fue instaurado en la dictadura militar. Estamos hablando del código de agua, ¿cierto? Fíjense bien lo que vamos a comentar. Establece 3 aspectos, dentro de muchos, que son relevantes. Hasta aquella época, ¿cierto?, existía un régimen de administración del agua que entendía que el agua era un bien común. Anotemos ese concepto también, concepto de bien común, ¿sí? El bien común quiere decir que el agua es algo que todos los habitantes y todas las formas de vida, ¿cierto?, que habitan un territorio requieren para su existencia. No es posible vivir sin agua. Nuestro cuerpo está compuesto de agua, ¿cierto? Todos los aspectos que tienen vida contienen agua. Por lo tanto, es un bien común. Es algo que nosotros, entre todos, debemos administrar y compartir. Sin embargo, el Código de Agua del año 81 establece entonces que el agua se va a transformar en un régimen administrado de forma privada. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que se crean entonces los derechos de agua. Existen 2 formatos de derecho de agua, unos que se llaman consultivos, es decir, que yo consumo, ¿cierto? La puedo ocupar para diferentes cosas, pero no la devuelvo a la caja del río, y los derechos no consultivos, ¿cierto? Que son los derechos de agua que ocupan las hidroeléctricas, por ejemplo, que extraen el caudal del río, pero lo devuelven algunos kilómetros más abajo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Termina entonces con el Código de Agua, el agua de ser un bien común y pasa a ser un recurso, ¿cierto?, administrado por un grupo específico de capitales.
En algunos casos de Chile, ¿cierto? Eso genera un mercado del agua, bueno, a nivel nacional, si ustedes pueden buscar por internet cuánto cuesta un metro cúbico de agua en su territorio. En muchos lugares incluso el agua va a valer más que la tierra, ¿sí? O sea, fíjense lo que estamos diciendo, los derechos de agua pueden llegar a valer mucho más que la tierra. Lo segundo que hace, ¿ya? Ese código de agua es que establece, ¿cierto?, que esos derechos van a ser entregados originalmente de forma gratuita, ¿ya? Es decir, se les transfirieron derechos de agua, ¿ok? Y tercera cosa, esos derechos de agua son otorgados de forma perpetua hasta la muerte de esas personas y son heredables a sus familiares. ¿Qué quieren decir eso? Fíjense lo que estábamos diciendo. Hay un sistema legal que está amparando entonces el despojo de las aguas en Chile, ¿cierto? Y por eso entonces esta idea, ¿cierto?, de lo que decíamos de la acumulación por desposesión, opera en esa lógica. Se hace mediante la violencia de la dictadura militar, Código de Agua del año 81 se implanta, ¿cierto?, por la fuerza. Segundo, ¿cierto?, construye un sistema legal que facilita y que dice, bueno, ellos, ahora la ley, ellos están bajo la ley, ¿cierto?, está todo bien. Y en tercer lugar, lo que hace entonces es que refuerza también, digamos, todo un sistema de persecución policial, ¿cierto?, también, y judicial, a quienes, digamos, intenten ir contra esa ley. Es una imagen aérea de un ñenco, ¿cierto? El ñenco Cura, en la zona de Curacautín, ¿ya? Y en este lugar específicamente es donde se plantea, por ejemplo, hoy día instalar una gran central hidroeléctrica, ¿ya? Ahí nosotros podríamos empezar a ver, ¿cierto?, precisamente cuáles son las visiones que empiezan a aparecer. Pero en este lugar sabemos, ¿cierto?, que desde la perspectiva mapuche es importante también y ahí, entonces, por ejemplo, en este territorio donde nosotros llevamos trabajando mucho tiempo, junto a varios Peña y Lamien, junto al Peña Alberto Curamil, también que ustedes deben conocer ahí por ese territorio, ¿cierto? Se levantó el concepto también de poder trabajar en una defensa contra los extractivismos, pero que hablara entonces desde una categoría propia mapuche. Y lo que se decidió entonces era dejar, ¿cierto?, de fragmentar las perspectivas de las luchas territoriales, ya no solamente ir por la lucha por la tierra, la lucha por el agua, la lucha contra las forestales, la lucha contra la minería, ¿cierto?, entre otros extractivismos que aparecen, sino que se planteó la idea del itrofil moñén, ¿cierto? Entonces, itrofil moñén, ¿qué queremos decir con itrofil moñén? Decían los Peña y Lamien, ¿cierto?, en los chaguanes. Itrofil, ¿cierto?, como todas las formas, ¿cierto? Todas las formas sin excepción alguna. Yo no soy experto en mapudungún, ahí ustedes me pueden traducir, pero yo he buscado y he tratado, ¿cierto?, de aprender también, y entiendo algunas cosas que he ido aprendiendo ahí en los territorios. Pero itrofil, ¿cierto?, y moñén como vida, ¿cierto?, como expresión de vida en el concepto propio mapuche. Entonces estamos hablando de todas las formas de vida sin excepción alguna que existen en ese lugar. La vida, ¿cierto?, mapuche, ¿cierto?, la vida no mapuche de los otros habitantes que están en esos territorios, la vida también, ¿cierto?, de los ríos, ¿cierto?, de la mahuida, ¿cierto?, estamos hablando de la vida de los menocos, de la vida de todas las presencias, ¿cierto?, que están en este lugar. Entonces, se plantean, por ejemplo, en este caso, las luchas contra los extractivismos de una forma amplia, utilizando el concepto de ir, ¿cierto?, contra todas aquellas formas que afectan la vida, las múltiples expresiones de vida. Y ese concepto también es bien interesante porque a veces ha sido traducido como el de los mapuches, es algo más que biodiversidad, ¿cierto? Pero a veces para poder hablar con los ambientalistas, con los científicos, podemos decirle, ¿cierto?, que es algo así como la biodiversidad, pero visto desde los mapuches, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunos otros casos también en los cuales van apareciendo esto. Ya aquí aparecen las personas con la cara tapada porque no podemos difundir fotos personales de las personas, ¿ya? Les voy a ir contando otro caso. Este es el caso también de una machi que visitamos nosotros hace algún tiempo atrás. Problema también, ¿no? Que tenía que ver entonces con el problema generado por las forestales y el agua. El mal vecino, ¿cierto?, que tenía entonces esta machi era
precisamente eso que ustedes ven en esta figura del fondo. Lo que corre aquí es un pequeño estero, ¿ya? Lo que se ve ahí, creo que se puede ver con el puntero, es un menoco, ¿sí? Un menoco, para quienes no conocen los menocos, ¿cierto? Es un lugar donde existe el agüén, ¿cierto? Donde seguramente hay un afloramiento de agua y permiten planta medicinal, ¿cierto? Y que es un lugar fundamental para, digamos, para la machi, ¿cierto? Y para la vida de la machi. Y el mal vecino que tienen aquí son 500 hectáreas de tierra, ¿cierto? De una forestal. ¿Qué es lo que ocurre, ¿cierto? Para que ustedes tengan una idea. Esta es una imagen, ¿cierto? De esta zona. Esta que aparece ahí en color rosado son los títulos de Merced. En verde, los cultivos de pino y eucaliptus para el año 97. Voy a hacer un arte de magia. Miren, fíjense bien, no despeguen la imagen. Voy a pasar del 97 al 2007. ¿Se vio? Ya. Entonces, esa es la magia de los mapas. Ahí estamos pasando 97, 2007. ¿Cierto? Es decir, la expansión forestal, ¿cierto? Que se ha ido generando, ese aislamiento por el extractivismo forestal, ¿cierto? Y la introducción empieza a generar este tipo de consecuencias. Ese es un menoco que ha sido totalmente secado por la producción forestal. Yo no voy a mentirles, les voy a contar lo que yo sé, ¿ya? Yo les voy a hacer una pregunta, Pulamián. ¿Cuánta agua consume una persona diariamente? Yo les voy a hacer esa pregunta. A ver, ¿cuánto consume una persona de agua diariamente? A ver si alguien me puede responder ahí rápidamente. ¿Saben? 2 litros. O 3 litros, pero bien, ojo ahí, por ejemplo, son 2 o 3 litros que nosotros bebemos. Pero si pensamos, por ejemplo, en cuánta agua gasta nuestra familia diariamente para poder bañarse, para producir alimentos, para poder, por ejemplo, los alimentos que estamos comiendo también fueron regados, ¿cierto? Es decir, toda esa agua que ocupamos en nuestro ciclo hidrosocial, ¿cierto? En toda nuestra vida cotidiana, se cree, más o menos por estimación, que puede llegar a ¿ya? 40 a 120 litros de agua por día. Eso es aproximadamente según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto consume un pino y un eucaliptus diariamente? Y aquí yo por eso le digo, no me voy a carrilear, ya no los voy a engañar. He tratado de buscar los artículos que lo digan, ¿ya? Pero por estimaciones se cree que un pino y un eucaliptus en estado, ¿cierto?, adulto, sobre 20 años, puede llegar a consumir entre 150 a 180 litros diarios. Fíjense lo que estamos diciendo. Es decir, un pino y un eucaliptus consume tanta o más agua que una persona. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se secó el menoco? ¿Por qué ese menoco fue destruido? ¿Cierto? Es porque hay una intervención sumamente grande hecha por los pinos y los eucaliptos que están al lugar. ¿Qué genera eso en la machi? Ustedes saben, genera un debilitamiento de la machi, ¿cierto? Ahí, en este lugar, el menoco, el cuidado de los ñen, ¿cierto? Digamos, hay toda una territorialidad que está unida, ¿cierto?, con la machi y que genera una afectación profunda, y sabemos que eso genera un debilitamiento profundo también. Por ejemplo, esta machi ahora tiene que ir muy lejos a buscar cierta parte de esos lagüenes que estaban en ese lugar. Y ahí entonces vamos a encontrar, ¿cierto?, que las forestales generan el impacto directo sobre la economía, generan el impacto directo sobre las formas de vida, ¿cierto?, sobre la pertenencia de los menocos, sobre el agua, por los incendios forestales. Es decir, es un sinnúmero, ¿cierto?, de problemáticas que podríamos empezar a ver en cada uno de los territorios. Vamos a ver entonces, ¿cierto?, que cuando vemos estas prácticas extractivas estamos viendo que no solamente se está afectando entonces la economía, ¿cierto?, sino que también se está afectando la territorialidad mapuche. ¿Y qué es lo que queremos decir con territorialidad mapuche? ¿Cierto? No estamos hablando solamente de los límites de nuestro título de Merced, ¿cierto?, sino que con territorialidad, ¿ya?, estamos tratando de decir cuál es nuestra expresión de vida sobre nuestro territorio. Cómo nuestra vida, como mapuche, se expresa en nuestro territorio. Entonces, cuando entendemos el territorio no como propiedad de la tierra, sino que como proyección de nuestra vida y de nuestro love sobre el territorio va mucho más allá de esos límites de propiedad, ¿sí?
¿Qué es el territorio? Yo voy aquí a hacer una apuesta, no estoy cerrándolo, puede ser mucho más abierto. Pero cuando estamos hablando de territorialidad, estamos hablando de aspectos espirituales, ¿cierto? Como veíamos en el caso de la Machi. De un vínculo con la naturaleza, de un nitrofil moñén, ¿cierto? Que aparece, por ejemplo, nombrado en la rogativa. Es un lugar de memoria e historia comunitaria porque nuestros Cuifiquechés, ¿cierto?, nos cuentan que en estos lugares existieron historias, existieron eventos, cosas que ocurrieron en aquellos lugares y que nos permiten entonces construir nuestro camino hasta la actualidad. Es un espacio social y comunitario, es un espacio que compartimos con nuestras familias. Es un espacio de subsistencia, es el lugar de donde sacamos, ¿cierto?, lo que nos permite sustentarnos y continuar viviendo en estos lugares, ¿cierto? Y no tener que irnos hacia otros espacios, como ha ocurrido con muchos jóvenes que se han tenido que ir de sus territorios por los problemas económicos que existen. Y al mismo tiempo es un espacio político. Entonces, hablamos de territorialidad, ¿cierto? Y de afectaciones a la territorialidad en esta perspectiva amplia, ¿cierto? Y ahí van a aparecer otras cosas también que podemos hablar después, ¿cierto? Que también no solamente implican, ¿cierto?, este mundo terrenal, ¿cierto?, que es el NAC-MAPU, sino que también nuestras otras conexiones con las otras dimensiones espaciales, ¿cierto?, que son tan importantes como, como los aspectos, ¿cierto?, que están en este lugar. Y que son inseparables, ¿cierto?, porque desde la perspectiva mapuche, ¿cierto?, en la idea de la dualidad, ¿cierto?, en la idea de la dualidad mapuche, que las cosas siempre se construyen, ¿cierto?, no por individuos, sino que por uniones, ¿cierto?, por interrelaciones. Entonces, tenemos que encontrar esos equilibrios en esos diferentes espacios. Bien, voy a ir un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre en estos territorios? Hablábamos del desarrollo geográfico desigual. Los mayores indicadores de pobreza que existen hoy día en Chile están en la Araucanía, están en la región del Biobío. Se superponen sobre los territorios de producción forestal. Esto nosotros lo llamamos desarrollo geográfico desigual. ¿Por qué existen algunos territorios que tienen tantas oportunidades y por qué existen otras que están tan alejadas de esas posibilidades de desarrollarse económicamente? Entonces, decíamos ahí, existe una explicación de aquello, existe una acumulación por desposesión, existen incentivos públicos diferenciados y existen también procesos duros, ¿cierto?, de intervención de estos lugares. Esta es una imagen que aparecía hace algunos años atrás en el Mercurio, ¿cierto? Esta es la imagen de la representación que comúnmente se da a quienes están en las luchas por el territorio. Fíjense bien, un policía envuelto en llama, ¿sí? Imágenes de la noche, atrás unas personas que no se ven bien, y un mapuche, ¿cierto?, mirando de costado sin mostrar la cara. ¿Cuáles son los noticiarios de prensa que se repiten semana a semana, ¿cierto? Ahí vemos, extractos de noticias. ¿Qué es esto, Pupeñipulamiento? Estamos hablando entonces de que todos estos proyectos extractivos siempre están acompañados de violencia, pero también la violencia no necesariamente implica, ¿cierto?, pegarle a una persona o hacerle un daño físico, sino que también hay una violencia simbólica que ha sido sistemática y que acompaña ese colonialismo, que niega, ¿cierto?, que no habla, por ejemplo, de esos aspectos de la territorialidad que estamos hablando, que unen la perspectiva de la memoria, de la familia, de la existencia, sino que los reemplazan por esto, ¿cierto? Es una violencia simbólica. ¿Y cuál es el objetivo de esa violencia simbólica? Es precisamente obtener, ¿cierto?, la aprobación, ¿cierto?, por parte de un gran porcentaje de la población respecto de las formas de despojo y de violencia que ocurren en estos lugares. Eso se le llama la anuencia, un concepto medio raro, pero es que la gente acepte, ¿cierto?, y que dé cuenta que esto es algo normal. Que hayan, por ejemplo, asesinado, ¿cierto?, a un joven, por ejemplo, en un lugar como nuestro Peñi Camilo Catrillanca, ¿cierto?, es algo que es naturalizado, que es normalizado, ¿no? Entonces, vamos a ver precisamente que en aquellos territorios forestales donde hoy día se generan esas conflictividades grandes, también van a ser lugares donde existe la mayor concentración de la represión en comunidades. Estos son las imágenes de dónde se concentra esa represión, ¿cierto? Y si lo superponemos con el mapa forestal, vamos a encontrar ahí, ¿cierto?, que existen unos focos bastante significativos. Vamos a ir un poco más rápido ya. Voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Estos son los mapas de hoy día de donde se están intentando localizar las centrales hidroeléctricas, ¿ya? Este es un estudio que hizo entonces el Ministerio de Energía y todo lo que ustedes ven ahí, todos esos puntitos amarillos,
son los lugares óptimos para la instalación de nuevas centrales hidroeléctricas. Estudio hecho el año pasado, ¿ya? Es decir, este es el mapa de inversión que están viendo los empresarios, ¿ya? Ojo, existe una nueva política energética en Chile. Tienen que revisarla, sí o sí, ¿ya? ¿Qué dice esa nueva política energética? Promueve el desarrollo territorial ecológico, ¿cierto? Nos dice, vamos a promover el uso de energías limpias, de energía sustentable. ¿Cuáles son esas? Pequeñas centrales de paso. Energía eólica, energía solar, ¿cierto? Que pretenden, ¿cierto? Entonces, plantear un discurso ecológico. Pero sabemos, ¿cierto?, que cualquier tipo de intervención, por más buena que se nos intente presentar, ¿cierto?, va a generar un impacto, va a generar un daño sobre esa territorialidad. Hay muchos casos, yo he escuchado muchos casos, por ejemplo, de comunidades que han arrendado, por ejemplo, tierra para una producción eólica. ¿Y cuáles han sido los impactos finales de eso? Fragmentación comunitaria, división al interior de las comunidades, intervenciones sobre el paisaje. Es decir, vemos que incluso hasta intervenciones tan simples como las que podríamos pensar como producción eólica pueden ser complejas. Este mapa entonces nos muestra la localización de central hidroeléctrica. Y fíjense bien, ojo, ¿dónde se concentran los principales puntitos? Vamos a ver, río Cautín, ¿cierto? Río Cautín. Toda la cuenca hidrográfica del río Cautín es la que tiene mayor caudal a nivel regional y por lo tanto todos los proyectos hidroeléctricos ponen un foco aquí. La zona de Lonquimay, ¿cierto? Todo el territorio de Lonquimay, el territorio de Melipeuco, Curarrehue, ¿cierto? Cunco, Vilcún, incluso en el mismo Lautaro, ¿cierto? Se habla de que hoy día existe potencial hidroeléctrico. Entonces, este mapa nos hace reflexionar, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Cuando muchas veces también las luchas son locales, ¿cierto? Las luchas contra la hidroeléctrica son locales, pero el mapa de inversión, ¿cierto?, del despojo extractivo es de escala regional. Tiene otra escala. Entonces, ahí hay algo que hacer, ¿no? Hay que tener una mirada más amplia y al mismo tiempo empezar a articular, ¿cierto? Articular entre diferentes territorios. Les voy a mostrar entonces el caso de Curacautín, donde nosotros hemos trabajado. Eso que están viendo ustedes ahí es el mapa de los derechos de agua. ¿Quiénes son los derechos de agua? Los dueños de los derechos de agua en Curacautín. Fíjense bien. Energía Yaima, Hidroeléctrica Alto Cautín, Energía Hueñivale, Endesa, Forestal Comaco, Emin Energía, Salmones Maullín, ¿sí? Es decir, los dueños del agua, ¿cierto?, en el territorio de Curacautín, no son sus habitantes, no son los LOF presentes en este territorio, son empresas extractivas, ¿cierto? Y ahí entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer? Empieza entonces a aparecer precisamente la necesidad de plantearse esas perspectivas más amplias, ya no solamente por la tierra, sino que por el territorio. Aquí nosotros hemos trabajado, bueno, con la Alianza Territorial Mapuche. Yo ya llevo como 8 años trabajando con la gente de la Alianza Territorial Mapuche y parte de los trabajos también que voy a mostrar ahora, ¿cierto?, son con ellos. Y ahí entonces, para contarles un poco cómo nosotros trabajamos y para ver también, para que ustedes mismos activen estos procesos, ¿no? Nosotros trabajamos con una metodología que se llama la investigación-acción, ¿ya? ¿Qué implica la investigación-acción? Implica de que, por ejemplo, tradicionalmente llega el profesional, ¿cierto? Llega el profesor universitario, el investigador, ¿cierto? Y plantea un tema, y investiga en el lugar. Pero la investigación-acción se propone otra cosa. Busca construir conocimiento geográfico con las comunidades, ¿cierto? Con las comunidades, para poder transformar las situaciones de opresión social o ambiental. Es decir, tiene un objetivo que no es escribir libros, ya que no es escribir artículos u otras cosas, sino que es, ¿cierto?, aportar a poder generar procesos emancipatorios. Lo segundo que hace, no hay un investigador, sino que la comunidad investiga, ¿cierto? Todos participan, construyen las preguntas de investigación, establecen una metodología, buscan la información, la discuten, la presentan, la procesan, ¿cierto? Trabajamos como colectivo, no como individuo, ¿sí? Entonces, trabajamos con esa metodología. Yo le invito también a que busquen un poco más sobre eso, les va a gustar mucho, les va a parecer interesante y también les va a servir para el día de mañana, si es que ustedes trabajan con investigadores, a que también les planteen la necesidad de trabajar con investigación-acción y terminar, ¿cierto?, con esa forma de extractivismo también que hoy día se habla mucho, que es el extractivismo académico,
¿cierto? Donde llegan los y las investigadores a extraer conocimientos, pero no dejan nada en esos lugares. ¿Cómo trabajamos? Entonces, trabajamos con diferentes software, con herramientas, con mapeo principalmente, que permite ir trabajando estos aspectos. Yo les voy a contar rápidamente. Entonces, estos son mapas de instalaciones de centrales hidroeléctricas. Son proyectos contra los cuales nosotros nos opusimos en el territorio de Curacautín. A ver, espérame, voy a mirar el reloj. Me queda poquito tiempo, entonces voy a ir rápido, ¿ya? Lamien, usted me hace una seña Sí, nomás. nos quedan Que yo estoy... un par de minutitos para ir redondando, dar espacio también Ya, a preguntas. perfecto. Y Ya voy a terminar. Entonces, vamos a ver, ahí por ejemplo, entonces, parte de los tragún que se hicieron, ¿cierto? Al interior del río, el trabajo con los mapas, siempre trabajamos, ¿cierto? Con las personas mayores de la comunidad, y siempre tiene que haber algún joven, ¿cierto? Joven que esté también dibujando el mapa para poder ir escuchando lo que dicen los mayores. Se hacen los mapeos colaborativos, ¿ya? Se trabaja también con los tragunes, con diversas reuniones. Ahí se va trabajando diferentes tipos de mapas, mapas técnicos. Ahí están siempre los niños, los jóvenes, dibujando el mapa de los territorios, ¿cierto? A veces los mapas quedan más feos, otras veces quedan más bonitos, ¿ya? Y lo que vamos haciendo entonces es ir trabajando estos conocimientos e ir procesándolos. Solo para terminar, les voy a mostrar dos cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que logramos hacer? Por ejemplo, en ese caso, ocupando los aspectos propios del conocimiento propio mapuche, es decir, con investigación-acción. ¿Cómo oponerse al extractivismo? ¿Cierto? Porque uno puede tener un muy buen análisis, pero ¿cómo activar algo contra eso? Y en este caso, lo que hicimos fue entonces precisamente unirnos entre profesionales, entre las comunidades, movilizándose en los territorios, generando control territorial, ¿cierto? Generando diversos procesos de sinergia que lograron entonces paralizar, en este caso, 3 centrales hidroeléctricas, ¿cierto? La Alto Cautín, Doña Alicia, ¿cierto? Y Hueñivale. Eso por una parte, ¿cierto? Entonces, primero ahí hay una posibilidad de trabajo, ¿cierto? Pero utilizando las propias categorías de pensamiento mapuche, es decir, hay que poner en valor nuestro propio conocimiento. Y aquí les voy a mostrar algunas cosas que usamos para eso, ¿ya? Y con esto termino. Por ejemplo, este mapa que está aquí son todos los sitios llevándolo, ¿cierto?, al lenguaje más tradicional, los sitios de significación cultural mapuche. ¿Pero qué son? ¿Cierto? Son ñen mapu que están ahí. Entonces, ¿cuáles son los ñen mapu de este territorio? Volcán Yaima, la Sierra Nevada, Volcán Lonquimay, Capura, Lonco Capura, ¿cierto? Ñen Curamahuida, entre otros, ¿cierto?, que aparecen. Y que comúnmente aparecen, ojo, mencionados en la rogativa, ¿cierto? Cuando hacemos nuestra rogativa, aparecen estos lugares, ¿cierto? Mencionados comúnmente en estos lugares. Ojo aquí, segunda cosa que hicimos, trabajar con el significado de esos nombres. Es decir, el nombre de esos lugares tiene un conocimiento ancestral, ¿cierto?, que nos relata cuáles han sido los usos históricos, a pesar muchas veces de que ya no hayan peño, lamien históricos de esos lugares. Ahí hay un relato, ¿cierto?, que está presente en la forma de nombrar ese territorio. Y segundo, lo que hicimos fue delimitar los lofos ancestrales, ¿ya? Entonces, ojo ahí también, la pregunta después se la hago yo a ustedes. ¿Cómo lo delimitamos? ¿Ya? ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo se dibujaron esos lofos? Entonces, esos lofos, ojo ahí, entonces son 4 grandes lofos, 4 grandes extensiones territoriales, y lo que trabajamos también es el concepto de chagumén, no de límite territorial, sino que de encuentro, ¿cierto? De espacio de encuentro entre diferentes territorios. Para que ustedes tengan una idea, entonces hicimos también las mensuras, por ejemplo, la comunidad Venancio Huanchupán, que hoy día tiene 199 hectáreas, pero pertenece al LOF ancestral Huañivale, que tenía 32.347 hectáreas. Hoy día controla el 0,6% de su territorio ancestral. Y vamos a ver la misma situación en cada uno de esos LOF. Por ejemplo, eso que están viendo ustedes aquí, lo que aparece en rojo, es el título de Merced, Mapuche, pero en líneas punteadas blancas es el territorio ancestral del LOF, ¿sí? Eso es la reducción, lo rojo, pero lo blanco es el LOF, ¿sí? Y por último, ya para terminar, también trabajamos con todos esos aspectos de la territorialidad que yo les comentaba. Entonces, por ejemplo, aspectos propios de la territorialidad mapuche que permiten decir que una empresa está generando impacto. Los rupú, ¿cierto? Los caminos, los senderos mapuche. Es decir, hay ahí unas rutas, ¿cierto?, que ancestralmente se han utilizado, por ejemplo, en este territorio para veranear y para invernar. Por ejemplo, hay lugares que son el Tun, ¿cierto? Cementerios mapuche.
el reconocimiento de los ñen, ¿cierto? De los dueños de los lugares. Los lugares, cómo reconocer el río, por ejemplo, el Follenco, Trayenco, Tragunco, entre otros aspectos que van apareciendo ahí. Este, por ejemplo, es el título de Merced, ¿cierto? Y aquí aparece, por ejemplo, vecino, un menoco, ¿cierto? Un menoco también como parte de la territorialidad mapuche que fue perdida, ¿cierto? Por ese despojo. Y por último, ya, solo para poder comentarles también cómo se van trabajando algunos de estos aspectos, por ejemplo, en este lugar, para la defensa de ese territorio, fue muy importante aspectos de la territorialidad y de la visión mapuche que tenían que ver, por ejemplo, con la quechua, ¿cierto? Que eran unas piedras dentro del río que emitían ciertos sonidos y que permitían entonces también entrar en contacto con los mensajes, con el auquinco que traía el río. Y que la hidroeléctrica, ¿cierto? No había, decía que no iba a generar ningún impacto, pero al reducir la cantidad de agua que llevaba ese río, ¿cierto? Iba a hacer entonces que esas piedras dejaran de sonar. Entonces, todo eso, para cerrar, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que se conectan como argumentos del territorio y la territorialidad. Y es súper importante, ¿cierto? Una herramienta que hoy día se usa mucho para eso, que son entonces lo que aparece en el convenio 169 de la OIT, que es el reconocimiento no solamente a la tierra de los pueblos originarios, sino que el reconocimiento de su territorio y de su territorialidad. Entonces, eso, Pupeñi y Pulamien, voy a dejar hasta ahí nomás porque yo soy re bueno, Pablo, podría hablar todo el día. Así que eso. Tomás y Damián, le agradecemos la claridad con la que ha podido ir ganando distintos conceptos y también como afectaciones a nuestras formas de vida. Vamos a dar la palabra para las preguntas, para el NUCAM, para la retroalimentación. Me imagino que hay muchas consultas, tenemos poquito tiempo antes de comenzar con la otra, pero queremos hacerle la retroalimentación. Así es que, sí, a los también que quieran participar, que activen su micrófono. Están abiertas las preguntas, los comentarios para Pablo. ¿Alcuto y niñaña? May Ñaña. Felei Mari Pulamien, Mari Puñañá, Incheta Daniela Curiqueo Piñén, Tañi tuvo la Payaomapu Piñey Tañilov, Huelu Feula Mulen ta Picum Mapu Piñe Fui ta Nimapu, Picum Mapu Pule, Quiñe Poye Chalinta Come y Monta Pulamien, Peumañe le con come le caimonta Mupurucamu. Bueno, Pulamien, ahora le estoy hablando acá del territorio ancestralmente llamado Picum-Mapu, ubicado en Valparaíso también. Todo lo que ha comentado Pablo en relación a las vivencias que se están hoy día viviendo, ¿cierto? Producto de distintas acciones, son también vivencias que estamos viviendo, valga la redundancia, en este territorio. Si bien hoy día no hay una relación tan directa, y hablo desde los jóvenes, al reconocimiento y a la vinculación del territorio, y así como lo ponía Pablo, ¿cierto?, con los ñen, en reconocer hoy día centralmente todos los elementos naturales tan importantes para nuestra cultura, y en este territorio también se vive mucho el extractivismo. Somos uno de los territorios más golpeados con la sequía del agua. Tenemos en Petorca, La Ligua, ¿cierto? El Melón, Calera, Anglo América, hoy día efectuando, ¿cierto? Todo el robo del agua. Ahí tenemos también a la Ñen resistiendo, tratando de recuperar los distintos menocos también, desde Concón, el río La Concagua también. ¿Por qué no mencionar el trabajo que se realiza con distintos pueblos hermanos también que cohabitamos en este territorio? Y que hemos sabido y logramos unirnos, también producto de todo lo que pasó con esta revuelta popular, respecto a la defensa también, como este gran reserva de la biosfera que nosotros tenemos acá, como el Huincul La Campana, totalmente importante para distintas ceremonias, y está también ligado a un proceso de rescate sobre un rupu también, de un camino que conecta con el camino del Inca. Entonces nos damos cuenta que al tener nosotros relación
directa con nuestro medio, el reconocernos también como tal en lo que nos ha tocado como pueblo originario y o descendiente de pueblo originario, esa es una primera responsabilidad al momento de querer entender los distintos paradigmas, las distintas situaciones y las distintas luchas, también que se dijo en su momento, como el Machi Celestino lo expuso, que esta lucha es por la vida. Acá en Placilla, por ejemplo, se vivió y anduvo hace una semana atrás dando vuelta una foto, que salió una foto de un incendio y un año después se ve edificios. Entonces también esa es una de las estrategias o el modo operandi que se vive acá en la región de Valparaíso, además de tenernos por todas partes con pinos y eucaliptus, pero que la gente no logra darse cuenta de que eso es monocultivo, porque siempre en este territorio hemos crecido con ese tipo de árboles. A diferencia, por ejemplo, con los lamien quizás del Gulumapu, Puelmapu, ¿cierto? Que han crecido con esa diversidad de flora y fauna, y nosotros hemos tenido que rescatar lo que ha nacido desde la sequía, como por ejemplo esas mal llamadas las malezas, o las plantas silvestres que nos habitan acá en distintos cerros, porque este territorio, además de tener Lafquén, ¿cierto? Se levanta por los cerros de Valparaíso, por los cerros de Viña del Mar y por la parte interior, que nosotros le decimos que sería como más rural, que es donde tenemos piedras tácitas, que es donde tenemos, por ejemplo, pequeños riachuelos, pequeñas vertientes, que hoy día no se nos ha hecho el acceso, porque hoy día solamente lo ha tapado la minera o las maquinarias pesadas, y la gente no sabe que está ahí y por lo tanto no se ha levantado una lucha. Entonces, se agradecen estas instancias de NUTRAM, ¿cierto? Que te hacen sonar o te hacen tener dando vuelta en el long con el Raquiduán unos conceptos que de repente uno los tiene que llevar a lo concreto y analizar. Falta de repente pararse en el Nagmapu y decir, ya, ¿qué es lo que tengo a mi alrededor? Mi comunidad, por ejemplo, está ubicada en el Cerro Forestal Alto, acá en Viña del Mar, en un contexto de toma, ¿cierto? Una toma histórica dentro de una de las más grandes acá de Viña del Mar, donde estamos ubicados en 1,5 hectáreas de quebrada, y estamos ubicados ahí porque hay un pichimenoco y tenemos también un gran foy, entonces eso nos da cuenta también de que hay una respuesta a la espiritualidad, hay una respuesta a los diferentes roles que tenemos que cumplir hoy en día y a los diferentes despertares también que se dan en nuestra gente, en nuestra che, que esa es la gente que hoy día, que son las nuevas generaciones, y tienen una identidad, y esa identidad acá es picunche. Y también aquí hay ñem, y si los ñem se están manifestando, es porque nuestra responsabilidad hoy día y nuestra labor acá es la defensa, y tenemos que saber escucharles y hablarles. Feimuten pulamien, chaltumay, tufachi, nutrancaún. Fele Ñaña, muchas gracias Chaltumay por sus reflexiones, por sus comentarios. Están situados allá en Picumapu, en su territorio, que son los territorios de Pablo también. Así es que, no sé, seguir alimentando la discusión. No sé si Pablo quiere comentar algo más, alguna otra pregunta, algún otro comentario, reflexión acerca de lo que acabamos de escuchar. ¿Alguien más? ¿Pueden activar el micrófono o si prefieren escribir la pregunta por el chat? También se la podemos hacer a Pablo de esa forma. En sus distintos territorios, me imagino. También hay procesos extractivos, también hay empresas transnacionales operando, también hay una alteración, ¿cierto?, a nuestro hidrofilmuñén, a nuestras formas de vida. ¿Alguien más? Sin miedo, sin miedo. A mí me gustaría hacer una pregunta entonces. Pablo mencionaba en algún momento, ¿cierto?, como también dentro de procesos, por ejemplo, de países hermanos que han podido avanzar en cuanto a sus constituciones, a poner, por ejemplo, los derechos de la madre tierra, también se ven conflictos territoriales por distintas inversiones, ¿cierto? Pasará también porque, me pregunto yo, porque a veces esos procesos se encuentran un poco aislados de los procesos hermanos vecinos. A veces
yo creo que la mejor forma, por ejemplo, de apoyar el proceso del Estado Plurinacional de Bolivia, de Ecuador, etcétera, es iniciar nuestros propios procesos para poder armar redes de apoyo, para generar como apoyo como Abya Yala o como pueblos hermanos, y a veces están muy aislados, pues es muy difícil mantenerse también y generar nuevas economías de forma aislada. No sé, alguna de mis inquietudes, cómo se aporta también desde acá. Leí también, es muy buena la pregunta porque, o sea, yo creo que tiene como dos aristas el tema de lo que ha ocurrido en otros lugares. Por ejemplo, nosotros trabajamos, bueno, igual hacemos este tipo de trabajos, pero en diversos territorios. Hemos estado en Bolivia, en Venezuela, en diferentes lugares, y hemos podido ver y conversar un poco también con la gente sobre estos temas. Y yo pienso que lo primero tiene relación con que antes de cualquier cosa, lo primero que hay que partir en la Constitución o en cualquier tipo de cambio, la negociación mínima tiene que partir por el reconocimiento territorial. Entonces, y en tres ámbitos, ¿no? Yo lo pondría en lo mismo. Primero, como reconocimiento de las tierras, ¿cierto? Reconocimiento de las tierras que han sido despojadas. Segundo, el reconocimiento del territorio, pero como una forma más amplia. Incluso lo que hoy día se habla mucho en los espacios donde nosotros andamos trabajando, eso es la idea de un ordenamiento territorial mapuche, ¿ya? ¿Cómo se trabaja un ordenamiento territorial propio desde la perspectiva mapuche? Y en tercer lugar, el reconocimiento de la territorialidad. Entonces, yo diría que esos tres aspectos son fundamentales y yo los veo como uno de los principales problemas, porque, por ejemplo, en Venezuela, nosotros estuvimos trabajando ya como el 2014 y se había generado la nueva constitución política. En el gobierno de Chávez se había reconocido los derechos de los pueblos originarios y se había dicho que se iba a hacer la demarcación de tierras 3 o 4 años después de la nueva constitución política. Pero ¿qué es lo que pasó? Después murió Hugo Chávez y nunca se realizó la demarcación de tierras. Entonces todo el problema que tiene es porque incluso allá ni siquiera hay títulos de merced, es decir, no hay nada, no hay reconocimiento legal de la tierra indígena. Entonces, es un tremendo problema. En el caso de Bolivia también ocurría lo mismo. Los derechos de minería estaban por sobre los derechos de propiedad de pueblo originario. Entonces, digamos, en pos del desarrollo territorial a nivel país, el derecho de reconocimiento territorial estaba por debajo de esos objetivos mayores. Entonces, yo diría que como el primer piso, para que no ocurra lo mismo, es partir con que el debate, más allá del reconocimiento cultural, que es sumamente importante, que esté también contenido en la Constitución, es partir por poner un primer piso que sea el reconocimiento de tierra, territorio y territorialidad, para poder de ahí empezar a hablar, por ejemplo, de otros aspectos como la educación propia, la salud propia, un sistema judicial o de derecho propio. Yo creo que por ahí va el tema. No voy a constituyentes, así que ahí para que le digan a los representantes. No va de candidato la mía. ¿Hay alguna consulta más, Olivia? Muchas gracias por la pregunta, Pablo. Inche. Esta sería la última pregunta para continuar luego con la segunda. Muy importante que tenemos mucho que conectar con Damián Rodrigo, por favor. Breve, si fuera posible. ¿Ya? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, agradecer a Peña y Pablo por la información tan importante que nos ha entregado en su exposición. Mi pregunta es la siguiente. Mire, Pablo, con la experiencia que usted ha acumulado en este tiempo de trabajo en las comunidades, en los diferentes territorios, ¿cómo tú ves esa relación que hay y esa visión que hay desde las comunidades hacia, por ejemplo,
quienes hoy día, desde ya muchos años, vienen desarrollando una política de resistencia confrontacional con las forestales, principalmente, para intentar por todos los medios y utilizando todas las formas de lucha para sacar a las forestales del territorio mapuche. A eso le sumamos las comunidades o los diferentes sectores que desarrollan el control territorial. En general tú ves una opinión positiva, un apoyo de las comunidades hacia esta instancia de lucha que hoy día, digamos, son los que le han puesto a raya al expansionismo económico a través de esta empresa que yo nombro, como los forestales, como la empresa, las carreteras, la hidroeléctrica, en fin. Esa pregunta, Peñi. Felipe Peñi, muchas gracias también por su pregunta, y es media difícil porque yo podría decir lo políticamente correcto y también lo impolíticamente correcto. O sea, yo creo que las cosas, o sea, como que el tema, voy a tratar de ser lo más sincero posible con la pregunta que me hizo, porque en mi experiencia de haber recorrido también hartos lugares durante todos estos años, he visto cosas buenas y también he visto cosas malas. Entonces, las cosas también tienen hartos matices. Y en algunos territorios igual se ven cosas complicadas, pues, por ejemplo, peñis que igual continúan talando el bosque nativo, o que en algunos casos han iniciado procesos de recuperación, han tenido tierra y han arrendado sus predios también para producción forestal. Entonces, yo diría que igual, si usted me pregunta, así yo siendo bien sinceramente y siendo bien políticamente correcto, igual a veces se ven cosas que uno no, de las cuales uno no está de acuerdo. Yo pienso muy humildemente desde mi perspectiva, porque yo no soy mapuche, soy una persona que sí tiene mucha proximidad, y yo siempre estoy aprendiendo de lo que hago en los territorios, con la gente que trabajo y todo. Pero yo desde mi perspectiva, un poco desde afuera, yo sería un poco crítico al respecto, Peña. Y yo creo que sí, que es importante todo el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en términos de control territorial, y también, digamos, de recuperación en muchos territorios, por ejemplo, donde hoy día los LOF tienen control de recuperación territorial y hacen explotación productiva, porque eso permite, por ejemplo, que los jóvenes no se vayan de los lugares, ¿sí? Permite tener un sustento económico, permite, digamos, que exista subsistencia económica. Pero siendo bien crítico, yo pienso que todavía falta algo, ¿ya? Y que falta entonces todavía construir una propuesta alternativa, diferente, ¿ya? Y que esa propuesta principalmente esté construida bajo la base de la creación de experiencias autogestionarias, autónomas, ¿cierto? Que promuevan otras formas de trabajo con el bosque, ¿ya? Lo digo así bien humildemente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estoy pensando lo siguiente. Yo pienso que muchas veces cuando vemos y pasamos por muchos territorios, ocurre un poco que la comunidad está en el contexto de hacerle resistencia al extractivismo. Y en esa resistencia no queda mucho tiempo para la creación de una alternativa diferente. Entonces, por ejemplo, en lo que nosotros estamos metidos ahora, lo llevo primero al caso del agua y después lo voy a llevar para la forestal, es, por ejemplo, en ese territorio de Curacautín donde nosotros hemos trabajado, donde se logró paralizar la central hidroeléctrica, donde se logró ese primer objetivo. Hoy día, bueno, y después de todo lo que pasó, ustedes saben, el año pasado, o este año con lo que pasó en Curacautín, con ese ataque racista que ocurrió ahí, lo que nosotros deberíamos dar un paso en ese territorio es a crear un modelo alternativo de gestión del agua, proponer una forma diferente de relación con el agua. Por ejemplo, en Bolivia nosotros conocimos experiencias de eso, escuelas del agua, que enseñaban cómo trabajar con el agua de una manera diferente, cómo sembrar agua, cómo gestionarla de una forma comunitaria no extractivista. Entonces, a eso me refiero, que creo que todavía falta proceso creativo. ¿Me entiende? Como muy humildemente como crítica. Y desde el punto de vista forestal, pienso también que no es suficiente solo con
ganarle espacio a la forestal, sacar el recurso, ¿cierto? Sacar el recurso, sino que también es necesario, por ejemplo, hoy día, ponerse a reforestar, ¿cierto? Con vegetación nativa. Luego, trabajar esa vegetación nativa, por ejemplo, con técnicas de raleo, de producción, de explotación económica sustentable. Construir, digamos, una educación ambiental más profunda también para las futuras generaciones, que promueva entonces esos conocimientos que provienen de la idea del Ichthyophil moyano. Yo creo que es un camino que todavía hay que andar, y lo digo muy, muy humildemente, Peñi Pulamien, así, ya que me preguntó por mi experiencia, lo digo bien humildemente. Mari Compuche, Guiñé fue Trachalín Compu Peñi Compulamien, ahí que lo intentí Chaliaimun, Fachante Mulebayinte a un meu, Villarrica Guardia. Bueno, algunos no entienden el mapuzungún, así que vamos a hablar en Huaycasungun. Muchas gracias, Peñi, por su conocimiento. Gracias a todos mis lamien también por esta gran invitación. Muy interesante su exposición, Peñi. Demasiado interesante. Nosotros acá en el territorio de Villarrica, de todo lo que nos habló, estamos invadidos por el proyecto IGRISA, que en su momento nosotros nos levantamos acá como territorio, nos unimos varias comunidades y se formó una asociación que incluso la mía Camila nos apoyó en su momento para redactar documentos. Increíble que el plan de la Araucanía, fuimos invitados en su momento, engañados porque, bueno, la derecha sí manipula de una forma bien bestial, y dijeron que iban a traer economía, que iban a traer, ¿cómo se llama? Buenas cosas para nuestra comunidad, pero no fue así. Lo bueno es que nos dimos cuenta a tiempo y pudimos parar un poco este proceso, porque somos el Plan IRSA, el Proyecto Norte, me parece mucho, que el cual atraviesa todas las comunidades Curarrehue hasta salir al mar por Argentina. Increíble lo que es destructivo este Plan IRSA. Y después sacando las conclusiones, claro, va a destruir un montón de la biodiversidad de Pucón, de Curarrehue, porque incluso ahí mismo el Farcas, en el territorio de Curarrehue, tiene una mina de litio, y seguimos con el tema del extractivismo. Entonces, le doy las gracias porque es increíble que estos temas no se tocan, son muy herméticos para nosotros, y lo cual hay que unirse porque es la única forma de parar estos procesos. Es muy complicado. Así que muy agradecido a la exposición y vamos a seguir participando de estos talleres porque es la única forma de nosotros darnos cuenta y seguir con la lucha. Así que, chao, Tumaipe, mañana. Peñi. Tal vez solo agradecer también por sus palabras, Peñi, y también de las otras personas que han ido comentando, y nada, pues decir ahí que siempre estamos a disposición de lo que se requiere y todo. Así que yo dejé mi correo aquí en el chat, para quienes quieran entrar en contacto. También puse la página web del grupo de trabajo que nosotros tenemos, y no sé si Valentina me da un minuto nomás para compartir la pantalla, un segundo nomás. Y con esto ya no quito más tiempo. Solo dos cositas bien breves, que si entran aquí en la página que nosotros tenemos de Territorio Alternativo, si van aquí donde dice publicaciones y a libros, van a encontrar aquí la versión en PDF del trabajo que hicimos en Curacautín, ¿ya? Lo pueden descargar aquí en PDF. Entonces, territorioalternativos.cl, y está re bueno porque ahí sale cómo hacer los talleres, cuáles son las leyes que deberían considerar en el proceso y todo eso, ¿ya? Y en esta otra sección que se llama Cartografías Radicales, si entran aquí van a encontrar varias cosas que hemos hecho con mapa, pero hay un visor que creo que les puede servir harto, miren, que es un visor que aparece entonces todas las tierras de título Merced, pero aparecen estos puntos azules, si ustedes los van pinchando, les van a ir mostrando quiénes son los dueños del agua en esa zona.
Ya, entonces, para que conozcan también un poco la situación de cómo está el tema del agua en sus territorios, ¿ya? Y eso, pues, y lo último, tenemos aquí una pestaña que se llama Consultoría Popular, que también es una consultoría territorial gratuita, que nosotros hacemos en apoyo ahí a organizaciones mapuche y no mapuche con lo que vamos trabajando y contamos un poquito la pega que vamos haciendo. Así que eso, pues, quedamos ahí en contacto. Por su presentación y por su buena voluntad también de estar presente hoy día, entre medio de este fin de año que también está alborotado para todos, pero muchas gracias. Y tomen contacto, vamos a guardar su contacto y la información que nos compartió, porque nos parece un tremendo aporte también a las luchas que se están viviendo hoy día. Así que muchas gracias. Nosotros también continuamos, ¿cierto?, con programa. Contarles que esta escuela nació, Peucayal Lamien. Peucayal, que estén bien. Peucayal, PRI. Peucayal Lamien.